Bueno chicos, continuamos. Ya en la última parte de lo que vendría a ser urogenital, reconocer aquí lo que vendría a ser los procesos también es crucial. Algo que justo me estaban preguntando ahí por interno en relación a los procesos. ¿Cómo puede ser para recordar estos detalles? En embrio, a diferencia de fisio, donde uno puede hacer de repente más asociación y todo desde el punto de vista de procesos, en la parte de embrio es un poquito más de memoria, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es darle los datos más representativos por semanas, digerido, ¿no? Mucho más de repente procesado, pero esta es una secuencia de eventos, entonces aquí hay bastante de memoria. Lo único que tienen que volver a hacer es revisarlo, de repente hacer una línea temporal. En algún momento se propuso y se hizo, pero a algunos les generaba más desorden, entonces se procedió a hacerlo por sistemas. Pero siempre desde un inicio les he dicho de que ustedes tienen que ir reconociendo que los procesos se están dando a la par. No son eventos aislados, ¿no? Son eventos que se están conformando de manera consecuente, ¿no? Por eso que si ustedes ya lo tienen claro de esa manera, va a ser mucho más sencillo. Pero bueno, en el desarrollo del sistema urogenital, ya para ir terminando, este se va a dividir funcionalmente, obviamente, en los sistemas urinario y genital, y van a estar implicados en lo que vendría a ser la reproducción y la elaboración y eliminación de la orina. ¿Ya? Eso es muy importante. Estos van a derivar a partir del mesodermo intermedio, y el mesénquima, que es el tejido conjuntivo embrionario primordial, va justamente a ser partícipe porque va a formar justamente parte del mismo y va a ser responsable de la formación de los riñones y de los genitales internos como sus conductos. Entonces, eso es lo que quisiera que reconozcan ustedes. Y por último, dentro de las generalidades, a nivel de lo que vendría a ser la aorta dorsal, a cada lado de la aorta dorsal se va a conformar lo que vendría a ser qué cosa. Primero, la cresta urogenital, luego el cordón nefrogénico y luego la cresta gonadal. Entonces, esos son los tres que van a conformar luego lo que vendría a ser cada una de las estructuras. Entonces empezamos. ¿Desde qué semana igual nos vamos a circunscribir? Desde la cuarta semana, ¿no? Durante la vida intrauterina se van a formar tres sistemas renales. Aquí las cosas puntuales que sí o sí tienen que reconocer, ¿no? Que están ligeramente superpuestos en sentido cefalo-caudal. ¿Y cuáles son esos tres? El pronefros, el mesonefro y el metanefros. ¿Cuál es el riñón definitivo? El metanefros. ¿Sí? El metanefros es el riñón definitivo. Muy bien, creo que se cortó un poquito. Ahora sí. Continuando aquí con lo que vendría a ser el pronefros, el mesonefros y el metanefros, lo vamos a ver en las imágenes. El pronefros son las estructuras bilaterales y transitorias, ¿estamos bien? Bilaterales y transitorias que aparecen al comienzo de la cuarta semana. Están representados por grupos celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. ¿Estamos bien? De aquí es el sistema pronéfrico. ¿Qué va a pasar?
Los conductos pronéfricos van a discurrir caudalmente y se van a abrir en la cloaca. Ahí se van a abrir. Y es justamente el primero que también se forma y que se va a degenerar con rapidez. Se va a degenerar con rapidez, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Entonces, en relación al pronéfro, eso es lo que tendrían que reconocer. ¿En qué semana estamos? Cuarta semana, ¿sí? ¿Cuántos grupos celulares van a existir? Puede ser también pregunta de examen. De 7 a 10 grupos celulares. ¿Ya? Esos conductos van a estar conformados por 7 a 10 grupos celulares. Y estos grupos van a formar lo que vendrían a ser las unidades vestigiales, los nefrotomas, ¿estamos bien? Y al final, justamente, el sistema pronéfrico va a ser de puente para lo que vendría a ser el riñón, definitivo. Luego está el mesonefro. El mesonefro se va a dar durante la regresión. Mientras se está dando la regresión del sistema pronéfrico, se va a empezar a formar el mesonefro. ¿Estamos bien? Y el mesonefro va a estar asociado a los órganos secretores gruesos y alargados y aparece al final de la cuarta semana. Al final de la cuarta semana. Los órganos mesonéfricos van a estar bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas. ¿Estamos bien? Y luego, de esas 4 semanas, los riñones permanentes se van a desarrollar y adquieren la función final. Los riñones mesonéfricos están constituidos por glomérulos y túbulos. Pregunta de examen. Están conformados por glomérulos y túbulos. ¿Estamos bien? Los túbulos mesonéfricos se abren en los conductos mesonéfricos y esos al final van a formar los conductos mesonéfricos que desemboquen en la cloaca también. Desembocan en la cloaca. Es muy importante. El mesonefros, entonces, miren, a diferencia del pronéfros que genera una regresión nada más en la cuarta semana, el mesonefro realmente se degenera al final del primer trimestre. Por eso les he dicho que queda funcionando 4 semanas aproximadamente. Se degenera al final del primer trimestre. ¿Estamos bien? Otro aspecto importante, los conductos deferentes del testículo, ¿estamos bien? ¿Provienen de quién? Pregunta de examen. Del túbulo del metanefros. Pregunta de examen. El túbulo del metanefros se convierte en los conductos deferentes del testículo. ¿Estamos bien? Es también importante. Ahí está. Como les dije, de la aorta, glomérulo y túbulos. Los conductos mesonéfricos van a funcionar 4 semanas, disculpen. Desembocará en la cloaca. Y los túbulos mesonéfricos, disculpen, van a formar los conductos deferentes. Seguimos. Metanéfros, por último, ya es el riñón definitivo. Y va a ser formado por los primordios del riñón permanente. Comienza a desarrollarse en la quinta semana. Se empieza a formar en la quinta semana. Pero empieza a formar 4 semanas después. Recuerden que, ¿por qué 4 semanas después, doctor? Porque el mesonefro funcionaba 4 semanas desde que se conformó. Entonces, en la transición
es cuando empieza a dar su funcionamiento. Es en la transición. ¿Ya? Entonces, la formación de la orina va a continuar a lo largo de toda la vida fetal y la orina se va a excretar a la cavidad amniótica y se va a mezclar con líquido amniótico. ¿Ya? Los riñones definitivos se forman a partir de ¿quién? De la yema uretral, pregunta de examen, y a partir del blastema metanéfrico. La yema uretral es el divertículo metanéfrico y el blastema metanéfrico es la masa metanéfrica del mesénquimo. Entonces, la yema uretral va a ser un divertículo, ¿estamos bien? Es un divertículo que, es decir, una imaginación que aparece en el conducto mesonéfrico. Para que lo tengan en consideración. Y va a circunscribirse cerca de la entrada de la cloaca. Entonces el sistema urogenital va a comprender todos los órganos implicados en la reproducción, elaboración y eliminación de la orina, y se va a desarrollar a partir del mesénquimo intermedio. Ya saben que es a partir del endodermo, mesodermo o ectodermo. Es mesodermo, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollo, antes que el genital siempre de manera paralela, recuerden, ya se van a ir formando cada uno de esos, porque la diferenciación sexual se da a partir de la 7ª semana. Y ya hemos visto que los riñones o los primordios renales se están conformando desde la 4ª semana, entonces es antes. Entonces recuerden, por favor, los 3 conjuntos de riñones sucesivos que se van a dar hasta la conformación final de la misma. Ahí está la yema ureteral que les dije, como divertículo que aparece en el conducto mesonéfrico cerca de la entrada de la cloaca, y esta se va a convertir en el uréter. Y las 4 primeras generaciones de túbulos van a aumentar de tamaño formando los cálices mayores. Las 4 segundas generaciones van a coalescer formando los cálices menores. Como se pueden ver aquí, cálice mayor, cálice menor. ¿Qué síndromes tenemos relacionados aquí? Tenemos los síndromes relacionados con también genes, por ejemplo, el que se asocia al tumor de Wilms. ¿Estamos bien? El que se asocia al tumor de Wilms, que ese es justamente un gen que va a expresarse, ¿no? El tumor o el gen de la proteína 1 del tumor de Wilms, el WT1. Estas afecciones generan justamente compromiso del riñón y las personas que tienen este cuadro corren una expresión de este gen, tienen un riesgo mayor de desarrollar el tumor renal. Es importante. El tumor de Wilms es el tipo más común de cáncer renal en los niños, porque la adenocarcinoma es en los adultos. Es probable que las personas con síndromes relacionados con este gen tengan otros problemas médicos, además de un riesgo mayor de desarrollar el tumor. ¿Y qué vamos a poder observar? Que existen síndromes relacionados con esta expresión de este gen. ¿Qué síndromes? El síndrome de Barr, que se caracteriza por el tumor de Wilms, aniridia, malformación del sistema genitourinario y retraso mental, el síndrome de Dennis-Drash y el síndrome de Frask, que lo vamos a ver ahorita aquí. El síndrome de Barr es una condición genética rara que puede afectar tanto a niñas como a niños, y es causada por una eliminación del material genético en el brazo corto del cromosoma 11. La mayoría de veces los cambios en este cromosoma, que son idiopáticas, van a repercutir, sobre todo durante las primeras etapas del desarrollo del bebé en el útero, malformación. Este es ectoscópicamente cómo se puede ver un niño con este síndrome. Tenemos también el gen PAX, que es responsable de desarrollo y características oculares y puede estar muchas veces asociadas, por eso podemos tener esos cuadros que les mencioné, y el tumor de Wilms y las anormalidades genitourinarias con el gen ya mencionado, ¿no? El desarrollo mental inadecuado por el factor neutrófico derivado del cerebro, ¿no? La prevalencia varía, ¿sí?
De 500.000 a 1.000.000 de individuos, se estima que un tercio de las personas con aniridia en realidad tienen síndrome de Barr, y hay que en ello siempre valorar o descartar lo que vendría a ser, si es que tenemos probabilidad de hacer un estudio genético, el estudio de este gen, ¿no? Recuerden, esas son las características del tumor, y las siglas son de W de Wilms, A de aniridia, ¿no? Por ahí me estaban preguntando qué es la aniridia: es la ausencia total o parcial de lo que vendría a ser el iris. La G es de problemas genitourinarios y la R es de retraso mental. Para hacer el diagnóstico, más de 2 de estas alteraciones es la que ustedes van a poder valorar. Entonces, miren, los síntomas específicos ya están descartados, ya hemos hablado. Cuando hablamos de lo que vendría a ser el mismo cáncer, estos serían los hallazgos. El edema del abdomen es uno de los más característicos, la misma hematuria, hipotermia, etc. Propios signos del síndrome consultivo también. La aniridia, mírenlo, no hay iris. Se ve como una pupila inmensa, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo ahí en consideración. Entonces, hay otros problemas oculares asociados: opacidad de la lente del ojo, porque puede haber cataratas, movimientos rápidos involuntarios de nistagmus, y puede haber un incremento de la presión, y esto va a ser justamente el glaucoma. Pueden haber problemas genitourinarios. ¿Cuáles son? La apertura del tracto urinario en algún lugar a lo largo del eje del pene, esas son hipospadias, ¿no? Testículos no descendidos, criptorquidia. En las niñas, estos problemas pueden incluir ovarios subdesarrollados, malformación del útero, trompas de falopio o de la vagina. En algunas personas con síndrome de Barr, los problemas con el desarrollo de los genitales pueden hacer que su asignación sexual al nacer sea incierta, porque no se pueden expresar o verificar los caracteres sexuales secundarios. Las personas con síndrome de Barr pueden tener un mayor riesgo también de un tipo de cáncer llamado gonadoblastoma, que es un cáncer de células que forman los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Hay otros síntomas que les comparto aquí para que lo puedan tener en consideración: trastorno del desarrollo, sobrepeso, ingesta excesiva de alimentos, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Para que puedan verificarlo, porque se tiene lo que vendría a ser un desarrollo progresivo, pero tiene un comportamiento sistémico. El diagnóstico y tratamiento es la clínica. Se puede, si tenemos acceso, a realizar pruebas genéticas, la detección de cromosoma 11, como hemos hablado, y se hace el cariotipo, ¿no? Entonces vamos a buscar que en el cromosoma 11 a veces vamos a encontrar lo que vendría a ser la alteración, ¿no? La eliminación de los genes específicos en este cromosoma. Y el tratamiento de ese síndrome va a estar dirigido a los síntomas específicos que vamos a verificar en el individuo. El monitoreo para detectar cualquier problema asociado, ¿no? Que podría luego darse en este niño también debe ser identificado, ¿no? Si es que ya hay un compromiso renal muy importante por una falla renal crónica, vamos a llegar hasta diálisis, ¿no? Hay que tener bastante por eso cuidado. Muy bien. En el mismo tumor ya de Wilms, que sabemos de que está asociado a la mutación de este gen, vamos a ver que va a ser justamente el tumor, porque no se va a dar una apoptosis, va a existir justamente lo que vendría a ser un crecimiento desordenado, porque no va a haber una acción del gen supresor de tumores. El tumor de Wilms, ya saben que es el tumor más frecuente en los niños, y hay estadios, ahí se los comparto. El estadio 1, 2, 3, 4, 5, relacionado a su localización. Esto es un poquito de repente más de clínica, pero se los comparto para que cuando luego tengan el material lo puedan revisar. El tumor en estadio 1 es limitado, en el 2 se extiende más allá del riñón, en el tumor tipo 3 residual neumatógeno, en el 4 hay metástasis, y en el 5 ya es bilateral al momento del diagnóstico.
El tumor generalmente se va a desarrollar entre los primeros 3 años y la mayoría de casos se van a detectar a la edad de 8. Cuando hay una sospecha de tener el síndrome de Barr cuando tenemos un bebé, ahí hay que hacer ultrasonido siempre de abdomen al nacer, ¿no? De los neonatos. Luego se hacen ecografías periódicas cada 3 meses hasta los 8 años. ¿Por qué? Porque hay justamente la mayor incidencia de tener esto. Obviamente, si está dentro de tus recursos, también hacer un estudio genético lo harás, ¿no? Y el tratamiento obviamente será la cirugía para el riñón, radio o quimio dependiendo del niño. Tenemos también el síndrome de Dennis-Drash, el síndrome de Frazier, que les había mencionado, donde justamente los problemas físicos de las personas van a estar asociados justamente a también compromiso genitourinario. Es muy similar lo que vendría a ser los aspectos, porque vamos a ver defectos en los órganos reproductores, como les dije, generalmente en varones. Algunos niños van a ser genéticamente varones, pero tienen órganos reproductores externos que no se ven como tal. Y ya de repente aquí haciendo unas características propias, en las gónadas de los varones con síndrome de Dennis-Drash no van a estar descendidos. Estamos bien, las niñas con síndrome de Dennis-Drash o síndrome de Frazier suelen tener órganos reproductores normales, puede haber enfermedad renal y también podríamos ver de que el pronóstico no es el adecuado en personas que también tienen asociado tumor a nivel del riñón. En el desarrollo de la nefrona per se, ya cerrando esta parte, ustedes saben que la nefrona es justamente la estructura funcional del riñón. Vamos a tener la conformación del glomérulo y los túbulos, desde lo que vendrían a ser los primordios que se presentaron en relación justamente a lo que sería los conductos pronéfricos y luego mesonéfricos para que llegue luego a gobernar, por decirlo así. Los metanéfricos ya empezaba a conformarse cada uno de estos, ¿no? El glomérulo ya se había conformado definitivamente, por eso ya había conformación y producción de la orina, ¿no? Reconocer de que de los pasos del proceso de la formación de la orina se dan, ¿no? De igual forma, pero filtración, resorción, secreción, pero la excreción per se, ¿no? Obviamente sigue un circuito que hace que luego se pueda deglutir nuevamente y se genere un circuito cerrado, ¿no? Que tiene que ser realmente controlado para que no exista un exceso del mismo, ¿no? Es importante. En relación al sistema urogenital, la misma aparición de lo que vendría a ser los órganos sexuales favorece que exista un cambio en la posición de los riñones, como pueden darse cuenta en la imagen. ¿Sí? Primero aquí tenemos lo que vendría a ser el riñón, pero van a ir apareciendo los órganos sexuales y van a ir modificando su localización. Miren en esta imagen. Ya justamente aquí tenemos el mesonefros, ¿no? Aquí están las glándulas suprarrenales, hasta que al final puedan llegar a tener su conformación final desde el punto de vista topográfico, ¿no? Ahí está lo que vendría a ser la nefrona, comunidad funcional del riñón. Ya sabemos que el glomérulo es donde se va a dar el proceso de filtración. En el túbulo se va a dar lo que vendría a ser los fenómenos de concentración y dilución. Estamos bien, de concentración y dilución. Y luego, ya a medida de proximal es prácticamente de solutos, en el distal relación con el agua, ¿no? Relación de la aldosterona, en el asa de Henle también reguladores como el sodio, potasio, cloro, y reconocer de que a nivel del tubuli va a cambiar la osmolaridad en relación a la permeabilidad del agua, ¿no? Aquí ya tenemos lo que vendría a ser el punto de vista de semanas, cómo se va conformando topográficamente la localización. Miren,
Los órganos sexuales son los que van a favorecer que justamente exista al final la localización definitiva del riñón que va a colindar con la glándula suprarrenal. Y tenemos situaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, de rotaciones anormales del riñón. ¿Qué pasa si no es adecuada? El ilio va a mirar en dirección anterior. Si es excesiva, en lo que va a ser el ilio renal va a mirar en dirección posterior. Y si es lateral, va a estar lateralizado todo. Tenemos también cuadros de riñones ectópicos, fuera de lugar. Pueden conformarse a nivel pélvico, o la famosa ectopia renal cruzada. Los pélvicos son próximos entre sí, se van a fusionar, y los de ectopia renal cruzada pueden existir con o sin fusión, y los riñones fusionados unilaterales van a estar en función de la pelvis, ¿no? Y luego tenemos lo que vendría a ser aquí el aporte sanguíneo de los riñones, ¿no? Están las arterias renales accesorias, que recuerden de que van a sufrir cambios para poder suplir las variantes asociadas a la vascularización, para que al final se den las supernumerarias, que van a estar encima o debajo de la arteria renal principal, son las que van a entrar directamente en el riñón. Y obviamente hay que valorar aquí, ¿no?, lo que vendría a ser cuadros, porque podríamos tener hidronefrosis si se presenta en el polo inferior, o si es que existe daño a ese nivel, podemos tener cuadros de hipoxia tisular, el cual va a derivar isquemia, necrosis, ¿no? Y en relación a la vejiga, la formación de la vejiga, recordemos que esta se va a derivar del seno urogenital, porque se va a dividir en tres partes, ¿no? Una parte vesical que forma justamente la mayoría de la vejiga y que se continúa con el alantoides. Luego tenemos una parte pélvica. La parte pélvica es la que se convierte en uretra en el cuello de la vejiga. Y luego tenemos una parte fálica, ¿ya?, que crece hacia el tubérculo genital. Ahí tenemos esos aspectos que tienen que recordar en relación a la vejiga. Entonces, del seno urogenital, prácticamente de la parte vesical, ¿no?, y continúa con el alantoides. Ya en el sistema urogenital per se, reconocer ahí el desarrollo de lo que vendría a ser la parte de el sistema urinario, la recopilación del mismo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ya tenemos la conformación de la vejiga, del uraco, y a medida que vamos pasando, en el punto de vista de semanas, cómo la conformación y el cierre tiene que ser tal para que justamente exista lo que vendría a ser la conformación final del mismo, porque si no podría tener situaciones clínicas como lo que vendría a ser una anomalía del uraco. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay una anomalía del uraco? Si persiste la luz del uraco en la parte inferior de su misma estructura, vamos a poder observar de que va a asociarse con la presencia de quistes o fístulas, y esto va a generar cuadros clínicos que ¿de qué se van a acompañar? De la salida de la orina a través del ombligo, ¿no? Sale la orina a través del ombligo, porque existe una malformación, ¿no? Pues es importante que se desarrolle de manera correcta. Y aquí también podemos verlo ya en relación a la formación de la yema ureteral que habíamos conversado, los riñones, formación del uréter, y por último, que faltaría sería la uretra. El desarrollo de la uretra básicamente varía, ¿no?, en lo que vendría a ser su conformación, pero en el punto de vista de epitelio, nosotros tenemos que reconocer que la mayor parte de la uretra masculina y de la parte femenina proceden del endodermo del seno urogenital. Del endodermo del seno urogenital. Por eso que va a ayudarse a que se conforme lo que vendría a ser sus
características propias dentro de lo que vendría a ser el epitelio per se. Por ejemplo, aquí en el masculino, ¿sí? La parte distal de la uretra localizada en el glande del pene procede de un cordón sólido de células ectodérmicas, ¿sí? Que van a crecer internamente desde la punta del glande hacia lo que vendría a ser la uretra esponjosa. En cambio, en lo que vendría a ser la parte terminal de la uretra, va a tener su origen en el ectodermo de superficie. Ahora, el tejido conjuntivo, y eso es similar con las damas, el tejido conjuntivo, músculo liso de la uretra, van a proceder en ambos, del mesénquima esplácnico, que es de origen mesodérmico también. Y estos van a conformar luego al final ya los genitales tal cual, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Existen también malformaciones a este nivel, aquellas con reducción del número total de nefronas, a eso se llama agenesia, cuando es total, o hipoplasia, aquellas con tejidos no diferenciados o metaplásicos, displasia, aquellos que cursan con obstrucción de la vía urinaria, y aquellas que cursan sin reducción del número de nefronas. Entonces ahí puede haber obstrucción. Aquí tenemos, por ejemplo, la agenesia renal, que puede producirse cuando los brotes ureterales no logran tomar contacto o inducir al mesodermo metanéfrico, entonces no se va a formar, y está asociado muchas veces con el síndrome de Potter. Se puede asociar a otras malformaciones genéticas. Obviamente habrá oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, aspecto facial asociado a lo que vendría a ser el síndrome, y fallo en el desarrollo de los divertículos de regeneración o rudimento de los uréteres. Y también tenemos la enfermedad renal poliquística, ¿no? Que macroscópicamente el riñón está constituido por una gran masa de pequeños quistes y van a ser cada vez más uniformes a medida que van creciendo. Van a presentar una estructura similar a un panal de abejas y, bueno, en este caso, al contraste con el adulto, tiene la tendencia a una disminución porque puede haber una fibrosis progresiva frontal. En el síndrome de Potter, donde hay una agenesia renal bilateral, vamos a poder valorar la fascia característica, ¿no? La nariz en pico del oro, espacio interpupilar amplio, micrognatia, dedos afilados, orejas grandes de implantación baja, además piel seca y arrugada. La fascia de Potter se interpreta como una alteración secundaria a la presión mecánica ejercida por el útero sobre la cara del feto. ¿Por qué? Porque no había líquido amniótico, vos amigos. No había un líquido amniótico que permitiera la amortiguación mecánica, porque había oligohidramnios, ¿no? O porque hay, mejor dicho. Tenemos también el riñón en herradura, como un proceso también de malformación, polos renales fusionados, ascenso imposible, duplicación también de las vías urinarias, en donde vamos a ver que existe una porción abdominal del uréter y de la pelvis renal, en relación a la presencia de una división del divertículo metanéfrico doble, ¿no? O también una división incompleta. Esto es también llamado como riñón supernumerario. Y también tenemos el cuadro de la estenosis arterial renal, donde va a haber un incremento de la presión arterial, ¿no? Es la causa más común de hipertensión renovascular en niños. La estenosis va a ocurrir justamente por lo que vendría a ser un incremento de la resistencia a ese nivel, a nivel de las arterias cementarias renales, ¿no? La consecuencia del incremento de la presión por la estenosis renal definitivamente va a repercutir sobre lo que vendría a ser la acción, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la búsqueda de... Ustedes saben que la disminución de la presión va a exacerbar su acción, entonces ya no va a haber un control, porque va a haber un incremento de la resistencia vascular. Y luego está la obstrucción de la unión uteropélvica, ¿no?
que es un trastorno congénito que constituye la principal causa de hidronefrosis en lactantes y en niños, y en una porción notaria de casos se va a asociar a agenesia del riñón contralateral, ¿no? Entonces, importante, por una obstrucción de la unión ureteropélvica, ¿no? Aquí está el uréter, y justamente en esta conformación, si hay una obstrucción, puede generar lo que vendría a ser hidronefrosis, pues, ¿no? Aquí está la estenosis en el dibujo, el unión ureteropélvica, y ahí está. Obviamente esto genera falla renal, ¿no? Y es peligroso, puede llevar a falla renal crónica y, si no se trata a tiempo, una inviabilidad de ese riñón, ¿no? Va a tener que proceder a diálisis. De relación a las glándulas suprarrenales, la corteza y la médula de las glándulas suprarrenal tienen origen distinto. ¿Estamos bien? Porque saben que es corteza y médula. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula se va a desarrollar a partir de las células de la cresta neural. Lo vimos en neuro, ¿no? A partir de las células de la cresta neural. ¿En qué semana? A lo largo de la sexta semana. ¿Estamos bien? Ahí está. Es lo que vendría a ser su conformación. Ya sabemos que la corteza, a medida que van pasando las semanas, tiene que conformar lo que vendría a ser las zonas, ¿no? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Justamente en su conformación vamos a poder ir observando. Primero la formación de la zona reticular, luego vamos a poder ver la zona fascicular y luego la glomerular. En el orden y asociado a su función. Sexta semana, no se olviden. ¿Qué consideraciones clínicas tenemos? Tenemos el neuroblastoma, que es un tumor de justamente maligno en la infancia que se asocia a la glándula, sobre todo a nivel de la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque su origen está asociado en la cresta neural. Son metástasis las primeras manifestaciones que vamos a observar y puede asociarse con gangliosis intestinal y anomalías cardíacas congénitas. Los síntomas prácticamente son relacionados a sintomatología simpática adrenérgica. También vamos a encontrar fatiga, debilidad, pérdida de peso, anemia, etc., ¿no? Todo relacionado a lo que vendría a ser relación medular. Y por otra parte tenemos el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor también caracterizado por una exacerbación de la respuesta simpática adrenérgica, pero que se presenta en adultos. Hay una triada clásica que es cefalea, palpitaciones y diaforesis, pero siempre sí o sí va a haber hipertensión, al igual que en el primero, solamente que ese es más que todo en adultos. ¿Qué es lo que va a suceder? A nivel de la médula y la glándula suprarrenal va a haber una exacerbación de lo que vendría a ser el proceso de metilación. Va a haber mayor metilación y en consecuencia va a haber mayor respuesta adrenérgica. Bueno, y por último, el desarrollo del sistema urogenital. Ya nosotros esto lo vimos, solamente serán unos minutitos más en relación a este proceso, porque ¿se acuerdan en las semanas cuando vimos el proceso de generalidades? Vimos que la semana 3 era muy importante porque en esas semanas justamente íbamos a poder verificar qué cosa. Que en la tercera semana el saco vitelino se iban a formar las células germinales primordiales. Y las células germinales primordiales ¿de qué se caracterizaban? De justamente ser bipotenciales en el futuro ovario o en el futuro testículo, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y se iban a instaurar
aquí está el intestino primitivo, en la zona gonadal indiferenciada, ¿no? De la semana 3 y van a migrar por movimientos ameboideos y se van a instaurar en la semana 5, ¿no? Y a partir del mismo justamente iban a poder luego verificar lo que sería, ¿qué cosa? Con la expresión del gen SRY, el proceso de diferenciación sexual. ¿Se acuerdan? Gracias a la aparición del factor estimulante testicular. Eso ya lo hemos visto. Entonces, el desarrollo de las gónadas van a tener sus orígenes. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son sus orígenes? El mesotelio, que es epitelio mesodérmico, que reviste la pared abdominal posterior. Tenemos el mesénquima, que es tejido conectivo, tejido conjuntivo embrionario, y las células germinales primordiales. Estos van a ser los 3 orígenes para el desarrollo de los genitales. Vuelvo a repetir, el mesotelio, que es epitelio mesodérmico que reviste la pared abdominal posterior, el mesénquima, que es tejido conjuntivo embrionario, y las células germinales primordiales, que son las células indiferenciadas sexuales, ¿no? Las gónadas indiferenciadas, ¿no? Aquí está, células germinales primordiales, están migrando a la zona gonadal indiferenciada, ¿no? En el intestino primitivo. Ahí tenemos, ¿no? El epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales se van a introducir en el mesénquima para formar las cuerdas llamadas cordones sexuales primitivos. Es importante, es importantísimo eso porque los cordones sexuales medulares, pregunta de examen, los cordones sexuales medulares cuando se desarrollan van a formar lo que vendría a ser un testículo. Y más bien cuando se desarrolle lo que vendría a ser los cordones sexuales corticales, van a formar los ovarios, ¿no? Entonces, desarrollo femenino y por aquí masculino. Es más, los cordones sexuales corticales en el desarrollo sexual masculino existe lo que vendría a ser una involución y los medulares en el femenino en relación a su desarrollo. Entonces es importante esto y todo esto es gracias al gen SRY. Por eso aquí estamos viendo. XX, la corteza se diferencia. XY, la médula. Lo que acabo de escribir acá. Sino que a veces viene expresado de esta forma, por eso se los he puesto de esa manera. Y desde el punto de vista de desarrollo del sistema urogenital, entonces para recapitular aquí, el gen SRY, entonces ¿qué pasaba? Si se expresaba, generaba el factor estimulante testicular, y si eso se generaba, la gónada indiferencial bipotencial iba a formar lo que vendría a ser el famoso o el futuro testículo. ¿Qué va a pasar aquí? Van a darse eventos. Formación de la red de testis, lo que vendría a ser la formación de la túnica, cordones sexuales medulares desarrollados, involución de los cordones corticales. Y en las damas va a suceder lo opuesto. No se olviden, semana 7, en el punto de vista del desarrollo de los testículos, se van a formar células de Sertoli, que ya saben que son de sostén, forman la mayor parte del epitelio seminífero en el testículo fetal, y también que forma o va a producir la sustancia inhibitoria mülleriana. ¿Por qué es importante? Porque este va a inhibir el conducto de Müller y va a generar una involución a ese nivel. Aquí tenemos el conducto mesonéfrico, conducto paramesonéfrico. El conducto mesonéfrico es el conducto de Wolff, ¿estamos bien? Y el conducto paramesonéfrico es el de Müller. ¿Por qué es importante? El conducto mesonéfrico de Wolff, que desarrolla en nosotros los varones, va a desarrollar el epidídimo, el conducto deferente y la vesícula seminal. Y el conducto de Müller en las damas, que va a generar las trompas de falopio, el útero y parte de la vagina proximal. ¿Sí?
porque la parte distal de la vagina es formado por el seno urogenital. Ahí está lo que les acabo de decir. Existen, por ejemplo, una involución no completa del conducto mesonéfrico de Wolff o el remanente del mismo. Por ejemplo, en las damas puede generar el famoso quiste de Garner, ¿no? Entonces, también es importante. En el desarrollo de la vagina, aquí hay que diferenciar la parte proximal de la vagina conformado por el conducto de Müller y lo que les dije hace un ratito, el seno urogenital, la parte distal de la vagina. El tubérculo de Müller forma el himen. Por ejemplo, una persona que viene por un cuadro de himen imperforado, ¿qué es lo que vas a sospechar? Que es una causa de menorrea primaria, que el seno urogenital no se desarrolló bien. ¿Estamos bien? No se desarrolló bien. Ahí tenemos justamente en imagen lo que estamos conversando en la conformación de la diferencia entre varón y mujer en las damas, en este caso. Por ejemplo, el tubérculo genital es el que va a formar el clítoris. Disculpen, a ver, aquí está. Disculpen, es el tubérculo genital. Que está en otra imagen. Ahí está. El tubérculo genital que está en la otra imagen va a formar el clítoris, ¿verdad? Y en este caso, los pliegues urogenitales van a formar los labios menores y las eminencias genitales van a formar los labios mayores. ¿Ya? Los pliegues uretrales en las damas, recuerden, no se cierran totalmente, por eso se forma el introito. En cambio, en nosotros los varones sí se cierra y forma el famoso RAF. Más bien, cuando no se cierra, vamos a formar o tener un problema que se denomina hipospadia, por la falta del cierre del pliegue urogenital. Pregunta de examen también. Entonces ahí tenemos el desarrollo de los genitales externos, lo que les estaba mencionando. El tubérculo genital, los pliegues uretrales y las tumefacciones labios-glotales, que ya lo he mencionado, ¿no? Aquí está. Los labios, ¿verdad? La membrana urogenital. En un principio, desde el punto de vista conformacional, es igual, tanto en varones como en mujeres, pero se va diferenciando, ¿no? Por ejemplo, el tubérculo genital forma el glande. ¿Estamos bien? Forma el glande. Y en relación a lo que vendría a ser los pliegues urogenitales, va a formar el falo, que es el cuerpo del pene, ¿no? Y lo que vendría a ser el pliegue urogenital, ya está aquí, y en lo que vendría a ser la eminencia genital, va a formar o conformar lo que vendría a ser parte del RAF, parte del RAF, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Los pliegues uretrales se fusionan, forman en su totalidad el RAFE, pero también las eminencias genitales contribuyen para que se pueda formar de manera total. Pero el cierre incompleto de esto es lo que va a formar justamente los pliegues uretrales, el cuadro clínico que se denomina hipospadia. Ahí está, la línea de la fusión de las tumefacciones secretarias. Muy bien, amigos. Esos son los aspectos más representativos. Obviamente esto sucede entre las semanas 7 y recuerden que en la semana número 10, desde el punto de vista de ultrasonido, podríamos diferenciar con mayor precisión lo que vendría a ser ya la diferenciación sexual. Recuerden que las células de Leydig producen la testosterona y eso también se podría determinar desde la semana
número 7. Bueno, estimados amigos, esta parte de aquí yo les diría de que traten de revisarla. En la parte de embryo, como les dije al inicio, es un poco más de memoria. Hay que también reconocer los procesos. Hay bastantes sutilezas, de repente un poquito más microscópicas, pero las que son rentables clínicamente son las que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de estas semanas. No se olviden, el día de mañana nos estamos encontrando, es el último slide, ¿sí? El día de mañana nos estamos encontrando para lo que vendría a ser el desarrollo de los casos clínicos. Así que por favor revisen todos los temas porque básicamente ahí sí nos vamos a entrar en fisiofármaco, que es donde podemos discutir y espero que podamos interactuar y podamos ver sus dudas. Para mí ha sido un gusto, nos estamos encontrando, cuídense mucho, hasta mañana. Buenos días.